Saludos estimados amigos, vamos a empezar una nueva unidad, ahora el análisis de regresión. Habíamos revisado el análisis de varianza donde teníamos variables de respuesta de tipo continua y variables explicativas de tipo categórica. Entre los análisis de regresión tenemos regresión lineal, tenemos regresión logística, ordinal, nominal, regresión de Poisson. La regresión lineal, con lo que vamos a empezar a estudiar, también tiene una respuesta continua y una variable explicativa de tipo continuo. Bueno, entonces para la regresión, la diferencia con el análisis de varianza es que las variables explicativas son de tipo continuo. El análisis de varianza, la variable explicativa es de tipo categórica, que se le llama factores. En la regresión lineal, las variables explicativas son de tipo continuo, que se llama covariables, ¿no? Entonces, hay más tipos de regresión que ya los vamos a estudiar a medida que avancemos en la unidad, ¿no? Pero ahora vamos a empezar con la regresión lineal. Revisemos este caso de estudio. Entonces, tenemos la relación entre las variables x y y queremos determinar si existe una relación entre las dos variables. Entonces, la relación, pongamos aquí relación entre variables. Bueno, pongamos covarianza, pongamos, ¿no? La covarianza es una medida de la dependencia entre dos variables continuas. Entonces, escribamos aquí la fórmula de la covarianza. Pongamos covarianza, así pongámosle covarianza y pongámosle las dos variables x y y, ¿no? Covarianza entre x y y sería igual a la sumatoria, no es una fracción aquí, ¿no? Ya lo habíamos hecho este cálculo de la covarianza sobre n-1. Bueno, vamos a considerar que son muestras, ¿no? Y entonces un estimador insesgado de la covarianza poblacional es la covarianza de la muestra. Entonces aquí tenemos la sumatoria ya de los x y menos y n, la covarianza, y tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces ponemos así, ya, aquí multiplicamos todos los x sub i menos x barra, ¿no? Vamos así, ¿no? Todos los x sub i menos el promedio, ¿no? X barra multiplicado por control C, control V, los y menos y barra. Entonces tendríamos que hacer estos cálculos para determinar la estoy un poco resfriado. Ya. Esa sería la covarianza. Entonces, ya habíamos determinado la varianza de x, la varianza de y, pero una medida que relaciona a las dos variables es la medida de la covarianza. Entonces vamos a calcular la covarianza para este caso. Entonces copiemos esta tablita, control C, control V, ya, y vamos a calcular la covarianza, ¿no? Entonces necesitamos x barra, y barra, ¿cierto? Eso lo podemos calcular aquí abajo, x barra y y barra.
ya. Entonces, y aquí vamos a poner al X barra, control CB, y acá vamos a poner al Y barra. Ya, entonces podemos poner una línea, la línea inferior aquí. Acá podemos, bueno, continuamos un poquito la línea. Entonces el X barra es el promedio, ¿no? De este conjunto. 17. Y el Y barra, bueno, podemos copiar la fórmula o podemos poner promedio y control shift, una flechita para arriba. Bueno, bajamos un poquito, cerramos. Ya, entonces, bueno, ahí como tiene decimales, no se alcanza a apreciar muy bien. Vamos a regresar, dejemos con un decimal para que se vea el número y la letra. Entonces aquí ya vamos a calcular. Entonces primero necesitamos esta partecita que está aquí. Vamos a calcular esto. Podemos incluir el paréntesis, ya. Control C, insertar, ecuación, control V. Ya, vamos a calcular el XY menos X barra aquí. Después calculemos este Y menos Y barra, control C, insertar, ecuación, control V. ¿Ya? Ahí. Y menos Y barra. Entonces este sería igual a el X menos el X barra, o sea el promedio de X, F4. Ya, eso sería menos 13. Le hacemos un doble clic. Ya. Bueno, este no era hasta acá, sino un poquito más atrás. Control Z. Solo era hasta aquí. ¿Ya? Y calculemos este Y menos Y barra. Y menos. Este es el Y barra, F4. Y Enter. A ver, hacemos doble clic hasta donde llega. Igual se pasó un poquito. Control Z. Ahí. Ya. Ya estamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? La multiplicación de uno por el otro. Después sumamos todo y dividido para n menos 1. Ya. Entonces, aquí multipliquemos. Copiemos esto. Control C. Aquí vamos a pegar. Insertar. Símbolo, ecuación. Control V. Ya. Este es el número que vamos ahí a utilizar. Bueno, casi no hay mucho espacio, ¿no? Entonces este sería igual a este multiplicado por este. ¿Ya? Entonces, dése cuenta que miren, ambos son negativos, la multiplicación es positiva. Ambos son positivos, la multiplicación es positiva. Entonces, esta tiene una fuerte covarianza, digamos, ¿no? Sumemos todos esos números, porque la sumatoria es el numerador, ¿no es cierto? A ver, sumemos. Ya, vamos a insertar aquí una línea porque está un poquito sobrecargado eso. Ya, a este vamos a poner igual aquí al numerador. Vamos a utilizar la notación que habíamos utilizado para calcular la suma de cuadrados, ¿no? Ya. Abajo tenemos n-1, pues estamos calculando la covarianza de la muestra. Y aquí arriba vamos a cambiar esta notación aquí y vamos a poner que esta es la suma de cuadrados. Ahí.
suma de cuadrados de x y y, ¿no? Así. Entonces vamos a calcular aquí SXY, esto que está aquí, es la sumatoria, ¿no? Control C, vamos a escribir aquí abajo. Control V, igual. Ya, es la sumatoria. Ya. Entonces aquí pongamos el necesita abajo. Y aquí es la suma de este conjunto de números. Ya. Entonces esa es la covarianza entre las dos variables x y y. Ya, esta covarianza tiene unidades, la multiplicación de la unidad de x con la unidad de y. En este ejercicio teníamos la relación entre el porcentaje de fibra y la resistencia obtenida. Bueno, la resistencia puede ser una unidad de fuerza sobre unidad de área, ¿no es cierto? La resistencia. O sea, digamos que es Newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Y la variable x es una medida de porcentaje, o sea, es adimensional, ¿no? Entonces sería porcentaje por Newton sobre metro cuadrado, sería la unidad de esta covarianza que está aquí, ¿no? Hay otra unidad que no tiene unidades, que es adimensional, que es el coeficiente de correlación, ¿no? Coeficiente de correlación. Este también mide la dependencia, digamos, la dependencia entre dos variables continuas o entre variables continuas, pero tiene la ventaja de que es adimensional, ¿no? Con la ventaja de que es adimensional, o sea, no tiene unidades, ¿no? Entonces vamos a poner la forma, pero tenemos dos coeficientes de correlación, el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Bueno, este se utiliza cuando se quiere medir una dependencia lineal, ¿no? O sea, se utiliza cuando el incremento de una variable, el incremento de las variables es proporcional, ¿ya? Es proporcional entre sí, es decir, de tipo lineal, ¿ya? Ahí se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman se utiliza en todos los casos, digamos, ¿no? Cuando de correlación de Pearson y pongamos el coeficiente de correlación de Spearman, se utiliza cuando la relación entre las variables no es proporcional. No es proporcional entre sí. ¿Ya? Ahí están correlacionados, ¿no? Bueno, entonces vamos con el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que nos interesa ahorita, porque vamos a medir
la regresión lineal, ¿no? Entonces, Rho, bueno, coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Vamos a poner la fórmula aquí. Se me vino copiando la última parte. Ahí. Insertar. Ecuación. Entonces, este coeficiente de correlación le puedo poner R posiblemente, o Rho, ¿no? Rho de Pearson. O R podemos poner. Va a ser igual a. Está fría la tarde. A ver, la covarianza, la desviación estándar le podemos poner aquí, ¿no? S de X, S de Y, y arriba SXY. Así podríamos poner. O podríamos poner también esto. La covarianza X, Y. Ya. Y aquí abajo, a ver, vamos a hacer aquí. Covarianza. Ahí. X, Y. Bueno, después se pone, creo. Aquí arriba vamos a poner la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Ya es una manera de decir, ¿no? O sea, estas medidas covarianza, desviación y de estándar de X, desviación estándar de Y, se podrían considerar de la población, pero también de la muestra, porque se simplifican los n, los tamaños de la muestra, ¿no? O sea, el n-1 se simplificaría. Entonces, podemos copiarlo, control C, control V, y podemos decir, ¿no? Voy a poner la covarianza de X, Y. Si ustedes revisamos acá la fórmula de la covarianza, es esta sumatoria, esta suma de cuadrados de X, Y, ¿no es cierto? El numerador sobre n-1. Los n-1 se van, se simplifican arriba y abajo. Entonces, yo podría utilizar, bueno, solo el numerador, ¿ya? La suma de cuadrados de x, y abajo tenemos, bueno, la raíz de la suma de cuadrados de x y la raíz de la suma de cuadrados de y. Podríamos escribirlo así, ¿no? Sigma sub x, sigma sub y. Si en vez de ponerle aquí desviación de x y desviación de y, estamos utilizando sigma sub x. Vale. Ahí, ¿no? La desviación de x, y para no estar añadiendo más denominaciones, más símbolos, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está la covarianza de x, y sobre la desviación estándar de x y la desviación estándar de y. Ya sabemos que estas desviaciones estándar son la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Sigma de x es la raíz cuadrada de la varianza de x, ¿no? Vamos a poner eso lo podemos poner por aquí, puede ser, ¿no? La covarianza ya la tenemos escrita arriba, y sigma x es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos poner por aquí.
a ver, el símbolo de sigma, aquí está. Sigma sub x es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no es cierto? Ya, ahí, ¿no? Y sigma sub y es igual a la raíz cuadrada de la varianza de y. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, reemplazando las fórmulas de la covarianza y las desviaciones estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, aquí podríamos poner raíz cuadrada de la varianza de la suma de cuadrados de x y la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de y, ¿no? Podríamos hacer una sola raíz inclusive, o dos raíces aparte, ¿no? ¿Cómo podríamos poner? Podríamos poner ecuación, sí, hagamos dos aparte, raíz de xx, la suma de cuadrados de xx, control C, control V, y la raíz de la suma de cuadrados de y. Ya, ahí estaría también, ¿no? O sea, si reemplazáramos las fórmulas de cada uno, se eliminan los denominadores y me quedaría eso también. Entonces podríamos calcular, aquí ya tenemos, por ejemplo, la suma de cuadrados de x y y, ¿no? Este que está aquí. Nos faltaría la suma de cuadrados de x y la suma de cuadrados, aquí me falta una y. Ahí. O sea, yo podría calcular la varianza de x, la varianza de y, sacarle la raíz cuadrada. Al hacer estas divisiones, pues me da el mismo valor. Entonces aquí tenemos suma de cuadrados de x y. Vamos a insertar dos columnas aquí. Vamos a insertar. Aquí vamos a insertar dos columnas. Abajo. Vamos a mover eso a la derecha. Aceptar, ¿no? Entonces aquí tendríamos el S de la covarianza. Ya. Y acá es que esto es bastante grande, por eso lo voy a poner acá al último. Aquí voy a poner esto mismo pero elevado al cuadrado y esto mismo elevado al cuadrado. Ya. Control C, B, o sea, la multiplicación de este por sí mismo, ¿no? Pero elevado al cuadrado. Control X, control B. Ya, entonces, ¿qué quiere decir este? Sería igual a la diferencia entre el valor de x con el promedio multiplicado al cuadrado o multiplicado por sí mismo, ¿no? 169. Ya, entonces vamos hasta aquí. Ya, y esta sería la suma de xx, no, la suma de cuadrados de x. Sería este que está aquí. Si no se ve, voy a ponerlo aquí. Ya, hagámoslo un poco más acá porque no va a haber espacio. Aquí sí. Suma, cierra paréntesis, viene enter. Ya, esta es la suma de cuadrados de x. Ya hagamos lo mismo para la suma de cuadrados de y. Ya. Copiemos, control C, control X.
control C, control V. Ya lo voy a pegar aquí, pero aquí sí no va a haber espacio. Ya no va a haber espacio. A ver, entonces, bueno, esto lo voy a dejar un poquito aquí abajo. Ya. Ahí. Ya, entonces hagamos esto mismo, pero con los Y. Control CB. O sea, estamos calculando los numeradores. Numerador de la varianza, numerador de la covarianza. Ahí. Entonces, ¿qué sería igual esto? Al valor que ya calculamos acá, elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer esto un poquito más arriba, porque a la hora de copiar se me va a venir con la fórmula. Ahí. Y este número lo voy a arrastrar acá. No se me parece una flechita. Bueno, pongamos la suma de esos valores. Enter. Entonces aquí ya tenemos estos tres valores que serían los que necesito para calcular R, ¿no? La suma de cuadrados de x y, que es esta que está aquí, dividido para la raíz de este y la raíz del que está acá, ¿no? Vamos a calcularlos, a ver. Arriba calculamos la covarianza. Ah, no la calculamos la covarianza, creo. Aquí la puse. No dividí para n-1. No dividí para n-1. Entonces vamos a calcularla, porque solo dije que era la multiplicación de uno para otro, pero tenemos que dividir para n-1 la covarianza. Entonces aquí insertemos 3 líneas. Ya, ahí. Copiemos la fórmula. Control C. Acá abajo. Control V. Vemos la covarianza. Esto borrémoslo. Aquí pongamos el otro igual. Y vamos a calcular el número. Aquí. Sería igual a la suma de cuadrados de x y y, que es este que está aquí, dividido para, abro paréntesis, n-1. Contar el número de datos no lo he hecho. Digamos que aquí voy a poner n, ¿ya? Ahí voy a poner n. Menos 1. Cierro y doy enter. Ya, pero como está 0 aquí le sale el negativo. Entonces pongamos el número aquí. Insertar. Ecuación. Como n igual. Ya, vamos a poner la cantidad de números que hay. Ahí puede ser. N, ¿no? Entonces aquí ponemos contar. ¿Cuántos números tenemos? A ver. Contar. De aquí, control shift hasta arriba. Pero me bajé. Ya sé lo que me pasó. Control shift hasta arriba. Bajo 1 nomás. Enter. Ya, son 14 datos que hay. Y ahora sí, ya la covarianza pues ya me dio un número positivo. Ya, ahí. Aquí tenemos un decimal. Ahí. Esa es la covarianza. 113,69. Porcentaje y por la unidad de la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongámosle una linecita abajo. Ya. Entonces estamos midiendo primero si hay relación entre el porcentaje de fibra y la resistencia obtenida. Entonces la unidad que mide esa dependencia entre una y otra es la covarianza. Pero esta unidad de la covarianza, 113, depende de las unidades. Entonces tengo la limitante de que la covarianza va a ser mayor o menor dependiendo de las unidades, ¿no? Para eso se utiliza mejor el coeficiente de correlación. Entonces insertemos aquí y digamos que la covarianza o la medida de la covarianza
¿no? O el valor de la covarianza, sí, mejor. O la escala de la covarianza. La escala de la covarianza depende de las unidades de las variables. Entonces eso es una limitante, lo cual es una limitante. Entonces, por eso mejor se utiliza el coeficiente de correlación que no depende de las variables, adimensional. Es decir, que no depende de las variables. Entonces midamos este coeficiente de correlación. Hay dos tipos de coeficientes de correlación, de Pearson y de Spearman, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson entonces aquí insertemos una nueva línea aquí y digamos que, bueno, se utiliza dos tipos de coeficiente, dos tipos de coeficiente de correlación. Ya, el de Pearson, ya pongamos nomás Pearson aquí ya, porque ya dijimos, ya Pearson se utiliza cuando el incremento de las variables es proporcional entre sí. Entonces recortemos esto que está aquí, control X y peguémoslo acá, control V. Ya. Pearson se utiliza cuando el incremento de las variables es proporcional entre sí, es decir, de tipo lineal. O sea, lineal podemos poner aquí. Ya, ahí entró. Y ahí Spearman se utiliza cuando la relación de las variables, control X, Spearman se utiliza cuando la relación entre las variables no es proporcional entre sí. Ya. Entonces, como este caso es la regresión de tipo lineal, quiero ver yo la regresión lineal, pues vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces ahí estaría la fórmula, ¿no? La covarianza X y Y sobre las desviaciones estándar, o la raíz cuadrada de la varianza de X y Y, ¿no? Podemos poner raíz cuadrada de la varianza de X, raíz cuadrada de la varianza de Y. Mejor, sí, mejor. Que son las desviaciones estándar, pero control X, control V, acá también hagamos lo mismo, control X, control V. Ya, ahí. O sea, reemplazando las fórmulas, que nos quedaría así, ¿no? Entonces vamos a calcular el R para este caso que está aquí. Ya tengo estos tres valores, ¿no? Aquí podemos poner reemplazando las fórmulas, eliminando los denominadores, ¿no? Reemplazando las fórmulas y eliminando los denominadores, porque son el mismo, ¿no? Simplificando los denominadores. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. ¿Ya? Entonces, aquí podemos calcular ya para este caso, ¿cierto? ¿Cuál es el coeficiente de correlación? Entonces,
control CB, vamos a calcular, puede ser aquí abajo, ya, aquí, y ponemos el número, será igual a la suma cuadrado de XY, que ya la calculé aquí, que es este, dividido para la raíz, ya, a ver si me calculo un espacio, la raíz de ahí podemos multiplicar las dos, ya, la raíz de esta por la otra, cierro paréntesis. Ya, entonces, a ver, entonces podemos poner un poquito más abajo, control X, control B, mejor esto acá. Ya, ahí. También podemos. Ya ahí. Ahí se ve un poco más espacioso. Ahí estaría, ¿no? Entonces ahí hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué quiere decir esto, no? Como el valor es cercano a 1, bueno, como SR es cercano a 1 positivo, a más 1, pongámosle ya, es cercano a más 1, la relación es fuerte y positiva. Ya. Entonces veamos qué tenemos en el análisis de datos de Excel para calcular estos datos, ¿no? Entonces pongamos análisis de datos de Excel, que también tiene cómo calcular la covarianza, ¿no? Datos, análisis de datos, covarianza, aquí tenemos. Covarianza y coeficiente de correlación también tiene. Ya. Entonces, a ver, pues vamos a cancelar aquí primero. Vamos aquí arriba. Ya. Aquí calculamos la covarianza. Entonces aquí insertemos unas linecitas. Insertar. Vamos a utilizar análisis de datos de Excel. Para el cálculo de la covarianza, ¿no? Entonces, datos, análisis de datos, covarianza, aceptar. El rango de entrada, ¿ya? Entonces el rango de entrada son los valores de X y Y. Podemos utilizar esta tabla mismo, que es la misma tabla, ¿no? Seleccionemos también los nombres de las columnas, ¿no? O sea, están agrupados por columnas y podemos rotar una primera fila. Aquí podríamos tener varias columnas con datos, ¿no? O sea, podríamos seleccionar más de dos. O sea, tenemos X, Y, Z, W, todas las variables y queremos ver la relación que existe entre cada una. Entre X con Y, entre X con Z, entre Y con Z, W con X, W con Y, o sea, varias columnas, ¿no? Entonces el rango de salida, vamos que nos ponga los resultados aquí en este espacito que está aquí. A ver cuánto espacio ocupa, ¿ya? A lo mejor pongámoslo acá y después lo movemos. Aquí. ¿Ya? Aceptar. Ya. Entonces ocupó 3 líneas. Control X. Vamos a poner aquí. Control V. Y vamos a eliminar estas 2 líneas que están acá. Eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ya, nos dio un dato diferente de la covarianza, ¿no?
¿Por qué? Excel, insertemos aquí un par de líneas más, ¿no? O sea, el módulo análisis de datos de Excel, vamos a dejarlo por aquí. Oh, ahí ya. Análisis de datos calcula la covarianza o calcula los parámetros poblacionales. ¿Ya? Entonces vamos a escribir los parámetros poblacionales, ¿ya? No, que no son divididos para n-1, sino que solo son divididos para n, ¿ya? Que son divididos para n, ¿ya? Y no para n-1. Mientras, bueno, pongamos mientras que los muestrales no vamos a poner estadísticos, ¿ya? Los muestrales son divididos para n-1. Ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces, esta la varianza de x, que es 65, ¿no es cierto? Está dividida para n, y esta multiplicación extendida. Entonces, ¿cómo podría yo verificar, ¿no?, la covarianza poblacional respecto acá? Tengo 14 datos, ¿no es cierto? Voy a multiplicar por 14 y dividir para 13 para eliminar este dato que está acá, ¿no? La relación entre uno y otro. A ver, entonces voy a calcular esa covarianza, utilizando este dato que está aquí, ¿no? Esta es la covarianza poblacional. A ver, vamos a poner esto. Sería igual, este que está aquí, multiplicado por 14, porque eso se dividió para 14. Y lo voy a dividir ahora sí para 13. Y ahí sí da el mismo dato, ¿no? Porque este sería la covarianza muestral. Eso lo dividimos para n-1. Mientras que estos datos que están acá son datos poblacionales. Pero estos datos son una muestra, no son una población. Entonces hay que tener ahí esa consideración. Voy a conectar. Ya, vamos ahora con los datos del coeficiente de correlación de Pearson. En análisis de datos también había cómo calcular, ¿no? Análisis de datos, coeficiente de correlación. Aceptar. ¿Ya? Rango de entrada, los mismos datos, ¿no? Ya. Rótulo en la primera fila, si los escogimos. Rango de salida, ya, ubiquémoslo. Aquí sí lo podemos poner aquí porque no hemos escrito nada todavía abajo. Aceptar. Ahí está. Ya, aquí en cambio no hay diferencia entre el cálculo que nosotros hicimos a mano y el cálculo que hizo análisis de datos. Ya, porque cuando se dividir para n-1 o para n igual se simplifican, ¿no? Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Veamos ahora Minitab. Como lo hace Minitab, ¿no? Entonces copiemos y peguemos en Minitab X y Y. Control C. A ver, vamos a Minitab. Ya aquí en la hojita peguemos Control V. Vamos a ver los datos. Ahí están, ¿no?
X y Y. Entonces el menú para calcular eso era estadística, estadística básica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que aquí estaba correlación y covarianza, ¿no? Pero que no los íbamos a usar todavía hasta ver variables continuas, que es eso que está aquí, ¿no? Entonces veamos primero la covarianza, las variables por las cuales quiero calcular. Aquí está X y aquí está Y, ¿no? Aceptar. Aquí están los datos, ¿no? Entonces, a ver, copiemos, copiar la imagen, vamos acá. ¿A cuál se parece? Miren, no a los de Excel, ¿no? Control B. Se parece a la que nosotros calculamos, ¿no? 113,69. 113,69. Y estos otros datos son las varianzas, ¿no? Este 70 es la varianza de X. Y este 198 es la varianza de Y. Y la covarianza es la que está en la intersección entre Y y X, ¿no? 113,69. O sea, es lo que nosotros calculamos aquí, 113,69, ¿no? O sea, la muestral, dividido para n-1 y no para n, ¿no? La suma de cuadrados. Ya, entonces esa es la covarianza y vamos a ver ahora el coeficiente de correlación en Minitab. Y ahí terminamos porque estoy súper resfriado. Estadísticas básicas. Ahora la correlación, ¿no? La correlación entre X y Y. O sea, si hay muchos más datos, o sea, aparecería toda una tabla entre X y Y, entre X y Z, o sea, todos los valores, ¿no? Aquí opciones. Aquí uno escoge, ¿ven? ¿Qué tipo de correlación quiere? Pearson o Spearman, ¿no? Entonces, como nosotros estamos haciendo, queremos ver si hay relación lineal, pues escogemos la de Pearson. ¿Ya? Aceptar. Gráficas, queremos ver gráfica, bueno, la tabla es la que nos va a dar. También dice correlaciones e intervalos. ¿Ya? O correlaciones y valores P, también, ¿no? Correlaciones e intervalos. Y la gráfica inferior izquierda. Resultados, el método, la matriz, ya, de correlaciones. Tabla de correlaciones en pareja, pero en la matriz lo podemos ver. Así nos va a salir como está el otro. Ya, aquí está. Bueno, el gráfico que no lo habíamos hecho, ¿no? Aquí están los puntos, los X, ¿no? 4, y van hasta el 30, ¿no? Y aquí estaban los valores de Y. Ese gráfico de dispersión nos faltó hacer, ¿no? Porque primero es gráficamente. Y aquí está 0,964 el coeficiente de correlación. Y aquí está el intervalo de confianza para el coeficiente de correlación. ¿Ya? Y aquí está 0,964 que está escrito aquí mismo. Entonces podemos copiar solamente la imagen, porque ahí está el dato, ¿no? Copiarle gráfica. Y aquí. En Minitab, esa es la covarianza y este es el coeficiente de correlación. Ahí. A ver, algo que podríamos hacer antes es el gráfico de dispersión. Aquí, ¿no? Aquí hagamos el gráfico de dispersión. Seleccionemos los datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Insertar gráficos recomendados. Ya. Puede ser este, pero sin líneas, solo con puntos. Todos los gráficos. Dispersión. Este es el que queremos. Aceptar. Ya. Entonces aquí vamos a modificarlo un poquito. Porque ahí parece que es horizontal la recta, ¿no? Pero si cambiamos el eje Y y ponemos desde 120, por ejemplo, ¿no? El formato al eje. Empieza en 120. Allá se ve que hay un crecimiento que podría decirse que es de tipo lineal.
¿no? Entonces esto es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es el gráfico. Entonces añadamos los ejes, títulos de eje. Ya, a este pongámosle porcentaje de qué era, de fibra de madera, y acá es la resistencia del papel, ¿cierto? Del papel. Y acá dice Y, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle resistencia versus el porcentaje de fibra. Ya. Ahí estaría entonces, ¿no? Entonces esto es lo primero que se hace. Tiene los datos, se realiza un gráfico para ver qué tipo de correlación puede tener. Bueno, aquí parece que tiene una relación lineal, ¿no? Están correlacionados linealmente. Entonces calculamos el coeficiente de correlación, porque el coeficiente de covarianza depende de las unidades, ¿no? Entonces utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, calculamos que es 0,96, como este es cercano a 1, a más 1, la relación es fuerte y positiva. En Excel sí sale el mismo número, ¿no? ¿Ya? Y en Minitab igual, 0,9644. 0,9644, añadiendo que en Minitab nos da el intervalo de confianza para hagamos esto un poquito más pequeño para que salga. Ahí. Ahí sale en una sola hoja. Ahí. Bueno, ahí habríamos terminado la primera clase. Todavía no vimos regresión, sino que vimos el cálculo del factor de los coeficientes de correlación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya 52 minutos, suficiente para la primera actividad de la unidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a imprimir esto. Archivo, imprimir. Ya salieron dos hojas, esta y esta que está aquí. Ya, Microsoft Print to PDF, imprimir. Ya, entonces pongámosle tarea 31. Tarea 31, análisis de regresión, pero todavía no empezamos con la regresión. Pongámosle coeficiente de correlación. Ya. Y inclusive le podemos poner de Pearson. Ya. Sabemos que hay uno de Spearman, pero ese es cuando no es tipo lineal, no es proporcional la relación. Guardar. Listo, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias.